Los planes de Dios pueden parecernos confusos e incoherentes en un momento. Sin embargo, al pasar el tiempo y mirar con mayor perspectiva, nos damos cuenta de que son perfectos. Hoy reflexionaremos sobre el último capítulo de Hechos y veremos cómo Dios direccionó las circunstancias para que la iglesia primitiva pueda ser usada para expandir el Evangelio y darnos esperanza y salvación hasta el día de hoy. El libro de Hechos finaliza mostrándonos cómo llega el apóstol Pablo a Roma, y con este hecho se da cumplimiento a la promesa de llevar el Evangelio a todo el mundo. Como decía en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Puesto que Roma era considerada la puerta de ingreso al mundo occidental, aquí se está dando cumplimiento a esta promesa. El Evangelio está llegando hasta los gentiles y a los lugares más lejanos, y aquí empieza a expandirse a otros lugares todavía más. Muchas veces Dios pone en nosotros una misión, pero a veces esa misión parece frustrarse y dudamos de su llamado. Mientras leía el anhelo del apóstol Pablo por llevar el Evangelio a Roma y las dificultades constantes que tuvo que enfrentar, recordé una anécdota personal. Cuando yo estaba iniciando en el servicio de la iglesia y inicié en el ministerio de jóvenes, en otra iglesia en la que estaba, yo era una seminarista joven e inexperta. Entonces conocí a una pareja de misioneros que tenían experiencia en el ministerio juvenil. Así que decidí pedirles consejo y me invitaron a conversar en su casa. Accedí. El día acordado, expectante, quise salir de casa con anticipación, pero surgió un imprevisto y salí con el tiempo justo. Desde mi casa a la parada de bus había como 1 kilómetro de distancia, así que iba a paso acelerado. En medio del camino mi perrita se había escapado y cuando me percaté, pues tuve que regresarme para dejarla en la casa, pues temía que le pisara un carro. La carretera era peligrosa. Casi trotando para llegar a tiempo, empecé a retornar a casa. Entonces un par de perros salieron a nuestro encuentro y como mi perra era pequeña, la levanté impulsivamente. En ese momento estos 2 perros me mordieron. Cuando el dueño salió, ya era tarde, yo ya estaba lastimada. De todos modos, continué. Dejé a la perra en casa y retomé el camino decidida a llegar. Entonces empezó a llover muy fuerte y no había dónde escampar. Llegué a la parada de bus y estaba a punto de retornar a casa y olvidarme del asunto. Pensaba, estoy empapada, tengo el pantalón roto y tengo la pierna lastimada. Seguramente Dios no quiere que vaya a esta entrevista. Estaba divagando en mis pensamientos cuando llegó el bus y por inercia pues me subí al bus y fui a la casa de esta persona. Llegué un poco tarde, pero me recibieron y la entrevista fue de mucha bendición, pues aprendí muchas cosas. Si me hubiera regresado, no hubiera recibido estos valiosos consejos y además no tuviera esta anécdota para compartirla hoy con ustedes. Como te decía, muchas veces Dios tiene un plan, un propósito valioso en nuestra vida, pero cuando las circunstancias son adversas, podemos llegar a dudar de su actuar y desconfiar de su llamado. El apóstol Pablo sabía que su misión era llevar el Evangelio a Roma. Sin embargo, una y otra vez sus planes se frustraron. Debió postergar su viaje, incluso fue a caer en prisión. De todos modos, no perdió la esperanza y la confianza en que Dios de alguna forma permitiría que él llegue a Roma. La prisión pareció el camino tan esperado para que se dé ese viaje. Como prisionero, iría a Roma para ser juzgado. Este viaje resultó ser peor todavía de lo esperado. Complicación tras complicación, tormenta tras tormenta, semanas a la deriva y por último un naufragio. Si esto no nos parece demasiado, al sobrevivir al naufragio es picado por una serpiente. En mi caso, una mordida de un perro estuvo a punto de desanimarme.
y pensar que Dios no estaba obrando. Sin embargo, la confianza del apóstol Pablo estaba firme. Él sabía que Dios estaba a su lado y que estaba obrando a través de cada circunstancia. Lo que en su momento pareció un obstáculo resultó ser un testimonio poderoso para que el reino de Dios llegara a muchas más vidas. Finalmente, el apóstol Pablo llegó a Roma y, aunque privado de su libertad, pudo predicar abiertamente el Evangelio. Escribía cartas para animar a la iglesia, cartas que han llegado a nosotros hasta el día de hoy y siguen siendo de bendición para la iglesia en todos los tiempos. Gracias a Dios por el testimonio del apóstol Pablo. Gracias porque él pudo mantenerse firme a pesar de la adversidad, pues Dios usó estas adversidades con un propósito determinado. El día de hoy te animo, aunque no permitas que la adversidad te desanime en tu camino de seguir a Dios. Reflexionemos en 2 preguntas. Primero, ¿cómo puedo orar para fortalecer mi confianza en Dios? Y segundo, ¿cómo está obrando Dios en mi vida, incluso en medio de la adversidad? Que el Señor te bendiga.